Un abracito grande. Ok, muy bien, vamos a iniciar. Está bien. Muy buenas tardes con todos. Entonces aquí hay saludos de parte de Sabino, Yolanda, Gracias. Miriam. Hay personas que le conocen aquí. Bien, ok. Entonces, para los que no conocen al profesor Ángel Humberto, sí, a ver, sí.
el profesor Ángel es doctor en lingüística, es actualmente profesor y investigador en la Universidad Estatal de Campinas en Brasil. Y es también si no me equivoco, el jefe de la revista Liames, que es una Ujú, revista importante en el campo de la descripción lingüística de las lenguas indígenas, principalmente de América del Sur. Es el profesor Ángel Humberto Corbera Mori, es licenciado en lingüística de la San Marcos del año 1977. También tiene su grado de magíster en lingüística de la misma Universidad de la San Marcos en Lima, Perú. Es peruano actualmente, si no me equivoco, del año 78. Y obtuvo su grado de doctor en lingüística en el año 1994 en la Universidad Estatal de Campinas de Brasil, donde actualmente está laborando. Entonces, su especialidad es la descripción de las lenguas indígenas, trabaja principalmente en la documentación y descripción de las lenguas amerindias, en el campo de la morfosintaxis, de la fonología y tipología de contacto lingüístico. Actualmente, su carrera ha sido básicamente sobre las lenguas de la rama de la familia, una de las ramas de la familia arawak, la Singu arawak, y ha trabajado sobre la lengua arawak mejinaku, si no me equivoco. ujú. Y es toda la información que he podido recoger en el Internet. Entonces, actualmente Tranquilo. conozco a usted porque es famoso Ok. a través de la revista y también sus publicaciones. Y es un antiguo, usted es ¿cómo se dice? Un sanmarquino. Ah, son marquinos. Sanmarquino. Y ya pues. Entonces, les dejo tal vez presentarse, agregar unas palabras y les escuchamos. Le agradecemos por su presencia, por tomar el tiempo, porque ya es muy tarde por ahí, es 10 de la noche en Brasil, en esta parte del mundo. Entonces, le agradecemos mucho, mucho. Bueno, gracias. Inicialmente también, ¿no? Agradecimiento al colega Guillaume, ¿no? Por la invitación, ¿no? Para dialogar un poco con, ¿no? Nuestros colegas de San Marcos, ¿no? Los estudiantes del posgrado. Como mencionaste, Guillaume, yo soy sanmarquino, estudié en San Marcos a la graduación. Inclusive fui alumno de André Marcel Danz, ¿no? Que hubo homenaje, creo que fue el año pasado, no me acuerdo bien, ¿no? Y inicié todos mis estudios en San Marcos, trabajé en San Marcos por un tiempo, después vine al Brasil, ¿no? Trabajé con los Aguajún, ¿no? Más también colaboré con los Wambisa, después también con el Río Tambo en cuestiones de educación, educación bilingüe, ¿no? Con la cooperación alemana. Después también en los cursos en la región del Alto Amazonas, en la región del Napo, en fin, ¿no? Todo lo que dijiste ya está suficiente, ¿no? Va, ¿ya? Entonces, aquí es de noche, por eso digo buenas noches aquí en Brasil y buenas tardes ahí en Lima, ¿ya? Entonces, hoy día voy a presentar algunos aspectos, ¿no? Sobre la incorporación nominal en lenguas indígenas. Claro que es un tema bien extenso, ¿no? Pero por lo menos son algunas muestras de aquí, ¿no? Claro, el handout, ¿no? Aquí en Brasil utilizamos más esa denominación handout, ¿no? En otras partes a veces en hojas volantes, en fin, ¿no? Está en portugués, pero yo voy a hablar en español, ¿está bien? ¿Puedo entonces ahora proyectar? Sí, adelante. Vamos a ver. Me avisa si aparece ahí. Ok, ¿Está apareciendo? está en camino. A ver, Todavía. El tercer icono a partir de la izquierda, de la déjame ver. flecha que... Eso. No, sí. A ver. ¿Dónde está?
¿No está apareciendo? No dice nada. Todavía. Es el, Espera, es el icono que está a la derecha de la manita. es que el mío no está en la manita. Que, Esa flecha hacia a deslocar arriba. el torno. Eso es para compartir. ¿No? La flechita. A ver, déjame ver. Como usted lo hizo al inicio, era muy Sí, bien. entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. ¿Ya? Uy, salió. Disculpa. El primer icono abajo es el micrófono, luego viene Está. la Sí, cámara, sí, la sí, manita sí. y la flecha. Ahora va a aparecer. Compartir toda la pantalla. La tela entera. Compartida. Ahora sí. Listo. Muy bien. ¿Está ahí? Listo. Magnífico. Entonces está bien la pantalla, 154 coloqué. ¿Ya? Entonces, lo que voy a presentar inicialmente es la primera sección, ¿no? Algunos conceptos sobre incorporación nominal, ¿no? Después hablar un poco sobre algunos ejemplos de incorporación nominal en las lenguas indígenas. Y dentro de eso también hablar un poco sobre incorporación de clasificadores que aparecen en algunas lenguas. Una tercera sección voy a hablar sobre incorporación o prefixación en lenguas pano, ¿no? Que Guillaume debe conocer más esa cuestión, ¿no? En 4, incorporación de no argumentos, y dentro de eso principalmente la incorporación de posposiciones, ¿no? Finalmente, ¿cuál es la relación que existe en incorporación y orden constituyentes? También muy breve hablar sobre eso. Y finalmente, las conclusiones, ¿no? Entonces, en primer caso, vamos a ver cuáles son las definiciones, los conceptos que aparecen sobre incorporación nominal, ¿no? Podemos asumir que en los procesos de incorporación nominal, ¿no? Es bastante común que un nominal en función de objeto directo o en función de sujeto sintáctico de una construcción con verbo intransitivo operen como modificador de ese verbo, obteniéndose de esta manera, ¿no? Un nuevo verbo complejo con un argumento menos que el verbo original. Bueno, ustedes conocen a Moreno Cabrera, ¿no? ¿Qué es lo que dice Moreno Cabrera en su libro de 1991? Dice lo siguiente: la incorporación nominal en términos generales resulta en un proceso de carácter intransitivizador, ¿no? Eso es lo que dice Cabrera, ¿no? Y después vamos a ver que ni siempre ocurre eso. Cabrera reconoce dos tipos relevantes de incorporación: la incorporación morfológica, ¿no? Y la incorporación sintáctica. En la incorporación morfológica dice lo siguiente: el nombre pasa a convertirse en un morfema del verbo en que se integra plenamente tanto morfológica como fonéticamente. Y ya en la incorporación sintáctica, el nombre pasa a formar una unidad sintagmática con el verbo y sigue conservando su autonomía morfológica, aunque pierde las características sintácticas típicas de su antigua función de objeto directo. Esta es la citación del colega Moreno Cabrera. Hertz, ¿no? En 1998, va a decir que va a considerar la incorporación como la composición de una palabra, generalmente constituida por un verbo o una preposición. Bella preposición, ¿no? Posiblemente porque estaba considerando más las lenguas indoeuropeas, porque en lenguas indígenas se incorpora, como vamos a ver, posposiciones. Con otro elemento, típicamente un nombre, pronombre o adverbio. O los nominales que se incorporan al verbo, ¿no? Se relacionan con el objeto directo o con el sujeto de predicados inactivos, como aparece en anti, por ejemplo, siendo poco común la incorporación de locativos instrumentales o agentes de pasivas. Los diversos trabajos que abordan, ¿no?, justamente la incorporación muestran que los constituyentes nominales que se incorporan al verbo no incluyen el sujeto de verbos intransitivos activos o de transitivos o los nominales en función de objetos indirectos o benefactivos. Más en las lenguas indígenas acontece, muchas veces los oblicuos se pueden incorporar. Eichenwald, también que
¿no?, bastante conocida, que trabaja con lenguas arawak y otras, ¿no?, afirma que las lenguas del área amazónica se caracterizan por incorporar al verbo nombres, adposiciones o adverbios. Y ahí se diferencia de Geertz, que Geertz considera preposiciones, que ahora Eichenbahl va a decir adposiciones porque pueden ser prefixos o sufixos. Construcción resultante continúa siendo un verbo, pues se estructura en términos de una palabra gramatical, ¿no?, de acuerdo con Eichenbahl. En términos generales, el proceso de incorporación crea, ¿no?, nuevos ítems sería, ¿no?, hecho que origina ciertas consecuencias morfológicas, sintácticas y discursivas. En ese sentido, o en este sentido, el proceso de incorporación trae consigo la creación de estructuras que pueden afectar tanto a las relaciones gramaticales en las construcciones sintácticas como las funciones pragmáticas en el nivel del discurso. Por ejemplo, un nominal incorporado puede perder sus propiedades nominales morfosintácticas, dejando de ser referencial. Y ahí tenemos ya nuestro primer ejemplo, ¿no? El primer ejemplo que lo tomé de Marianne Mitum, que justamente la primera que tiene sistematizado bastante la cuestión de incorporación en su artículo de 1984. Pero tenemos aquí a Yucateco Maya, vean aquí la traducción sería, ¿no?, yo corto un árbol, ¿no? En que che está de manera independiente y en B se incorpora, ¿no? Se incorpora, no hay ni una modificación aquí ¿no? En este caso, en otras lenguas puede haber modificaciones, sobre todo cuando son más de 3 sílabas, 4 sílabas, generalmente se modifican, ¿no? El que sí se va a modificar en este caso, vean que se pierde aquí un elemento del verbo, ¿no? Eso es lo menos común que observamos. Pero comparen aquí las traducciones, ¿no? Yo corto el árbol o yo corto un árbol, y en este tenemos yo corto árboles, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tenemos? En 1A vemos que el nombre che árbol ocurre como palabra independiente, y ya en 1B, ¿no?, aparece, ¿no?, incorporada junto al verbo quinchak, cortar. O sea, tendríamos quinchak, ¿no?, configurándose entonces de esa manera en una sentencia formada por una única palabra, ¿no? Como mencioné, ¿no?, que la forma che se adecua aquí al verbo correspondiente, no sufre ninguna modificación, pero el verbo pierde una parte de sus elementos, ¿no? Por otro lado, vemos que hay una modificación, ¿no?, del significado correspondiente de esa traducción, ¿no? En ese sentido, tal vez podríamos decir, ¿no?, siguiendo a Moreno Cabrera, que hubo una especie de pérdida, ¿no?, de la referencialidad, ¿eh? Aquí está más específico y aquí está más general, ¿no? Si bien que está traducido aquí yo corto árboles, en la realidad sería, la traducción adecuada sería, o literal sería, soy cortador de árboles para indicar que soy leñador, ¿no? En ese sentido podríamos decir que aparece como si fuera una construcción intransitivada. Y ahí vendría, tal vez, ¿no?, si citamos el trabajo de Hooper y Thompson, ¿no?, cuando aplica transitividad a nivel del discurso de 1980, cuando menciona que hay varias jerarquías de transitividad. Aquí tendríamos una transitividad mayor y aquí tendríamos una transitividad menor, ¿no? Hay otras definiciones que voy a dejar de lado de Eichenbahl para poder ver el tapirapé. ¿Qué observamos en la lengua tapirapé? Es un trabajo de Leite, ¿no?, que ya falleció, especialista en lenguas tupí-guaraní, principalmente en la lengua tapirapé. Nos va a decir que en la construcción de construcciones genitivas en tapirapé, o sea, la lengua de la familia tupí-guaraní,
se incorpora al verbo el elemento poseído. Esa es una característica interesante, ¿no? Que en muchos dados de varias lenguas indígenas es el elemento poseído, ¿no? Que se incorpora. Más también encontramos en otros casos el poseedor, que es en menos ocurrencias, ¿no? Aquí en Tupí Guaraní, en el Tapirapé, solamente el poseído, ¿no? Vemos que cuando el elemento poseedor, ¿no? Es un pronominal, él no puede ocurrir de forma independiente del verbo, siendo necesariamente que se manifestar junto al verbo en una forma de anáfora reflexiva. Veamos qué acontece aquí. Vean ustedes aquí, ¿no? Furé mi mano, ¿no? Aquí vemos separado. ¿Qué acontece si incorporamos mano aquí al verbo, ¿no? Vean que el pronominal no se incorpora. Y en vez de eso se va a incorporar una forma que la autora menciona, un tipo de anáfora reflexiva, que sería juré mi mano, ¿no? Una especie de un tipo reflexivo, aquí yo lo coloqué como self, justamente, ¿no? Mas güey no puede. Vean aquí, por ejemplo, si hacemos este tipo de construcción, resulta agramatical. Tiene que ser, ¿no?, una forma reflexiva, ¿no?, que ella denomina anáfora reflexiva. Podemos decir que el proceso de incorporación más productiva es aquella que ocurre justamente con modificaciones en los papeles de los participantes. O sea, incorporación que en términos de Mitton sería con manipulación de caso, ¿ya? ¿Qué se da en ese tipo de incorporación? En ese caso, el nombre pierde su función sintáctica de argumento interno, pero el núcleo del predicado, o sea, un verbo transitivo, mantiene su valencia. Y el otro nombre, generalmente un oblicuo, ocupa la función de posición dejada libre. Proceso que, ¿no?, lo podemos vincular al tipo 2 de la tipología de Mitton. Veamos el ejemplo aquí de Maya Yucateco, ¿no? Tenemos aquí, eu corto un árbol en mi maizal, creo que sería la traducción, ¿no? Tenemos aquí en cornfield, ¿no?, en que el árbol que se incorpora aquí, ¿no? Y vemos que, ¿no?, el argumento, diré, o complemento de aquí del locativo correspondiente subió a la posición justamente de posición privilegiada de objeto, ¿no? Lo que nos da justamente yo limpio mi maizal, ¿no? Diferente aquí, yo corto el árbol en mi maizal, ¿no? O corto un árbol en mi maizal, ¿no? Está aquí el comentario correspondiente que lo voy a dejar ahí, ¿no? Tenemos el otro caso de la lengua, de la lengua australiana, ¿no? Y un ejemplo que reproduzco a partir de son, ¿qué dice son? Son nos dice lo siguiente: los adjuntos nominales que se juntan o que se adjuntan al predicado no se restringen solamente a verbos transitivos, pero también se manifiestan en construcciones con verbos intransitivos, como tendríamos aquí en 4A y en 4B, ¿no? ¿Qué acontece ahí? Tenemos aquí, veo, el hombre va, podemos traducir literalmente, va a echarse con la chica, ¿no? O con la muchacha. Vean aquí el locativo correspondiente y aquí tenemos el complemento correspondiente del locativo. ¿Qué acontece en este caso? En este caso tendríamos el sujeto, o sea, estaría marcado con S, ¿no? Pero cuando se incorpora, vean qué es lo que acontece aquí, ¿no? Cuando se incorpora este locativo, ¿qué acontece? Tenemos lo que era S, pasa a ser A, o sea, pasa a ser ergativo, ¿no? Y o T pasa, ¿no? Hay una modificación, es el locativo in T, ¿no?, que aparece junto al verbo. Entonces sería un tipo de verbo transitivo como aplicativo, ¿no? ¿Tá? Y en que, ¿no?, argumenta que oblicuo, vean que subió a la posición privilegiada de objeto.
lo que podemos decir, claro que aquí está en inglés, the man will lay the girl, que sería el hombre va a echarse literalmente tal vez con la chica, ¿no? Con la muchacha, ¿no? Aquí el comentario respectivo a lo que acabo de mencionar. Eso como la parte general, entonces. Ahora vamos ya a ver algunos ejemplos, ¿no? De la incorporación en lenguas indígenas. Lo que vemos es que en la incorporación nominal, ¿no? es un proceso recurrente en diversas lenguas habladas en la región amazónica, como lo demuestra Doris Payne, ¿no? 1990, Dixon y Eichenball, 1999. Voy a citar un trabajo aquí que es bastante clásico aquí en Brasil, ¿no? De Lemos Barbosa, ¿no? De 56. Lemos Barbosa, en su curso de Tupí Antiguo, que es más conocido como Tupinambá, o Tupinambá fue la primera lengua estudiada aquí por un jesuita, José de Anchieta, ¿no? En que él ve los casos de incorporación. Claro que en la época no existía la terminología correspondiente, lo considera como composición, mas no voy a hablar sobre eso, sino del tupí, el ejemplo que nos menciona Lemos Barbosa. Él nos va a decir lo siguiente, que toda vez que el sustantivo en función de objeto directo no está entre el prefijo agente y el verbo, en ese lugar debe permanecer el pronombre objetivo de tercera persona, como en 5A. Veamos qué tenemos aquí. Él agarró una hacha, ¿no? Vemos aquí que eso está completamente separado, ¿no? Tenemos aquí la marca de tercera singular, ¿no? Sujeto. Tenemos aquí la marca del objeto, ¿no? Que hace referencia justamente aquí, ¿no? Una especie de cross-reference, ¿no? Y aquí está definido una hacha, pero si dices solamente él agarró hacha, ¿no? Vean que I se incorporó, ¿no? Y tenemos aquí la marca del sujeto correspondiente, ¿no? Y va a I, ¿no? Se incorpora aquí precediendo al verbo pisuk correspondiente, ¿no? ¿Qué más que nos va a decir Lemos Barbosa? Nos va a decir que en el tupí antiguo no se pueden incorporar determinativos, numerales, demostrativos, etc. Para ver eso, veamos aquí dos ejemplos en 6A y 6B. Pasé este río, ¿no? Vea que aquí, que el río se va a incorporar, sin embargo, el determinante no se incorpora, ¿no? Está aquí, este río. De ahí que aparentemente él no explica, ¿no? Él no explica esa construcción, más por la forma como está escrita, parece que está tropicalizada, que sería este río, ¿no? Yo atravesé, algo así, ¿no? Y aquí tiene otra construcción que nos va a decir lo siguiente. Lemos Barbosa va a afirmar que los verbos no transitivos admiten a veces la incorporación de sujeto. Incorporado, el sujeto se va a relacionar directamente al tema verbal. Esta construcción corriente, ¿no? Cuando es corriente, cuando el sujeto es modificado por el posesivo. Veamos entonces ahí en 7 qué es lo que acontece, ¿no? Tenemos aquí veo las 3 posibilidades de escribir, de construir, ¿no? esa sentencia correspondiente. Más en C vemos que ya se incorporó, pues aquí está independiente, aquí también está independiente y aquí se incorpora. O sea, mi pie se deslizó, algo así, ¿no? En el caso de otra lengua, de otra familia lingüística, el Nadev, ¿no? Que es de la familia Nadhub, ¿no? ¿Qué acontece? Puede ocurrir la incorporación del núcleo de un sintagma nominal genitivo con verbo intransitivo. Veamos ahí en A y en B, qué es lo que vamos a tener. En el primero tenemos entonces mi diente duele, ¿no?
diente, mi diente, este es el tema, necesariamente tiene que estar presente, duele, ¿no? Mi diente duele. Y se incorpora, ¿qué acontece? Vemos aquí que, ¿no? De ese, ¿no? Desciende, digamos así, ¿no? A donde está el predicado correspondiente, ¿no? Y vemos que hay modificaciones también en la primera singular, ¿no? Se modifica, ¿no? Para justamente hacer el papel de sujeto. Lo que va a decir eu, diente, doer, literalmente, ¿no? O sea, tengo dolor de diente. Eso con intransitivos. Ahora, ¿qué acontece cuando se trata de construcciones con verbo transitivo? Así como anteriormente vimos en 8, la incorporación ocurre con términos de partes del cuerpo, o sea, con nominales considerados que son inalienables, o sea, que son obligatoriamente poseídos, ¿no? Tenemos aquí justamente en 9, en 9a. Yo lavo tus manos, ¿no? Yo lavo tus manos. ¿Qué incorporó aquí? Vamos a incorporar justamente, ¿no? No. Eu lavo tuas manos. Eu mão lavar você. ¿No? Entonces, en la DEV, ¿no? Los nominales incorporados, tanto en construcciones con verbo transitivo, intransitivo, cuanto con transitivo, no se aglutinan al complejo verbal, como lo estamos viendo aquí, ¿no? Mantienen su independencia. Mantiene su independencia fonológica, reteniendo su propio acento principal, ¿no? Hecho que podría ser considerado como un tipo de composición por juxtaposición, como lo denomina Marianne Mitun, o en términos de Miner 86, now stripping, ¿no? Vamos a ver aquí, mis anotaciones. Entonces, aquí el hecho que ahí en Nadev no se junten como si fuera una composición netamente, sino que mantiene su independencia, ¿no? Como mencioné para ustedes, ¿no? Podría ser interpretado como composición por juxtaposición o bien en términos de Geert como now stripping. ¿Qué es lo que dice now stripping con respecto a now stripping Geert? Dice lo siguiente. La remoción, ¿no? O sea, la remoción del sustantivo es muy parecido con la incorporación. La única diferencia es que en la verdadera incorporación, el sustantivo y el verbo forman una única palabra. La remoción de sustantivos puede, por tanto, ser considerada o vista como un precursor de la incorporación de sustantivos. Si la lengua tolera morfología compleja, a través del tiempo, ¿no? Al transcurrir el tiempo, la separación de sustantivos puede evoluir para incorporación. Entonces, una hipótesis de Geertz con respecto a eso. Claro que en la composición también vemos, por ejemplo, algunas lenguas cuando ocurren palabras independientes y cuando se presentan en composición, ¿no? Uno de ellos va a perder su acento principal, ¿no? Como en inglés, como en portugués también. Más hay lenguas como el propio Abajún, por ejemplo, cuando se ocurre palabras compuestas, mantienen su prosodia correspondiente. Igual acontece en algunas lenguas también de México, ¿no? Se mantienen con su propio acento principal, ¿no? Y eso puede ser el caso que está ahí en Nadev, ¿no? Que cada uno mantiene su posición, no se aglutina, ¿no? Apenas están justapuestos. Pero hay modificaciones de los papeles, ¿no? Ya mencioné de Tapirapé con el trabajo de Johnny Leite, ¿no? Veamos otro trabajo ¿no? más reciente de Praza 2007. ¿Qué es lo que nos dice aquí Praza? Ella nos va a decir lo siguiente: la incorporación nominal en esa lengua ocurre solamente con verbos transitivos, modificando o no la valencia del verbo. O sea,
un verbo puede continuar siendo transitivo y un verbo intransitivo puede continuar siendo intransitivo. El cambio de valencia, o sea, la mudanza de valencia verbal, dice, apreséntase cuando el objeto se incorpora al verbo transitivo y este muda para intransitivo. Ahí viene lo que observó, por ejemplo, Moreno Cabrera, ¿no? que la característica típica de la incorporación sería la intransitividad, o sea, reducir la valencia del verbo. Además del argumento nominal interno, perder simultáneamente su referencialidad. Eso acontece cuando la palabra independiente, cuando se da independientemente, tiene toda su referencia, todo que caracteriza referente. Mas muchas veces, como aquí en Tapirapé, como menciona Praza, al incorporarse va a perder su referencialidad, ¿no? Como vemos aquí, pira, ¿no? Y debe ser, en Cocama también es bastante semejante, me parece, ¿no? Pescado, ¿no? Si pregunto al hablante de Tapirapé cómo dice pescado, me va a dar pira. Pero aquí vemos que está incorporado, ¿no? Y en ese caso, ¿no? Cuando se incorpora aquí al verbo alimentar, ya no va a significar alimentar pescado, ¿no? Va a significar el verbo pescar, ¿no? Que nos va a decir, ellos siempre pescan con anzuelo. Tenemos aquí todo. Agre, muy, apirapai, pina, ope, ¿no? Al final están las abreviaturas correspondientes, ¿no? de las glosas que aparecen aquí, ¿no? No decir también que la incorporación nominal, ¿no? Que la incorporación nominal ¿no? ni siempre o no siempre va a afectar la valencia del verbo. Como se ve en 11b, el verbo transitivo tenemos pinchar sería, ¿no? Tenemos aquí el chico pinchó el ojo del papagayo, ¿no? Tenemos aquí entonces el verbo que es transitivo, ¿no? Y no va a tener no va a afectar la valencia del verbo. Se incorpora, sin embargo, la valencia va a permanecer igual. Pero vean la modificación. Olio pasó, se incorporó, como Olio deja un espacio vacío aquí, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a acontecer? El poseedor, o sea, papagayo, ¿no? Poseedor, papagayo, poseedor de ojo, va a subir a la posición privilegiada de argumento interno, ¿no? Que nos da eso, ¿no? Menino, referencial, ¿no? Pinchó, ojo, papagayo, ¿no? Esa sería la traducción, la interpretación correspondiente. ¿Qué es lo que encontramos en otros casos? Lo que hemos visto es que en el levantamiento de datos, ¿no? de datos de las lenguas amazónicas, ¿no? Vemos que generalmente, o casi siempre, la incorporación va a afectar a los partonímicos, como dice aquí Michael, principalmente con nombres que son obligatoriamente poseídos. En Nanti, o sea, la lengua arawaki, ¿no? Que habla en Perú, ¿no? Solamente partes del cuerpo de seres humanos, ¿no? Partonimia correspondiente, y de animales, y partes de plantas participan del proceso de incorporación. Vean ahí entonces en 12, ¿qué acontece en 12? Tenemos la B, tu pie, ¿no? Tenemos aquí, ¿no? Quiere decir persona tercera posesiva de masculino, ¿no? Tu pie, ¿no? Vamos a ver aquí que existe la incorporación de bonquiti, ¿no? De lavar, kiba, bonquiti, está incorporado, ¿no? Y tenemos ahí, en esa construcción, ¿no? de 12, ¿no? En que Ori está refiriéndose justamente que se incorporó, ¿no? En términos de objeto, ¿no? Porque Eri, tercera, masculino, objeto, que hace aquí la referencia correspondiente, ¿no? Bueno, aquí tengo el comentario. El argumento interno, bonquiti, pie, del verbo transitivo, kiva, lavar, de la construcción inicial en 12a, ocurre incorporado al complejo verbal en 12b. Aquí está incorporado.
En la lengua Nanti, solamente los verbos, y esa es la interpretación de Michael, los verbos que subcategorizan semánticamente el argumento externo como agente, o sea, aquello que es sintácticamente ergativo, y el argumento interno como paciente sintácticamente absolutivo, permiten la incorporación de objetos. Citación de Michael. Es una incorporación con verbos intransitivos o el elemento incorporado es un nombre con la propiedad semántica de paciente. Claro que podría por ejemplo, los generativistas tal vez lo analicen de otra manera, ¿no? Duele mi pecho, ¿no? Duele mi pecho, eso, duele mi pecho. Y vean que aquí que se incorporó negui, ¿no? Pecho, doer, pecho, ¿no? Tercera, no masculino, está refiriéndose, me parece, aquí a peito mismo, ¿no? Duele mi pecho, duele mi pecho, duele el pecho, me duele el pecho sería más adecuado. ¿Qué es lo que te dice otra lengua arawak? Bueno, yo coloqué bastante, muchos casos de arawak, ¿no? En Yine, arawak, ¿no? Va a decir que Roberta Hanson, ¿no?, que hizo ese estudio, nos dice lo siguiente: el proceso de incorporación no afecta, el proceso de incorporación no afecta la valencia del verbo, pero los papeles funcionales son modificados para poder adecuar la función del poseedor, que justamente pasa a funcionar como argumento externo, o sea, ¿no?, marcada como ese, es una construcción con verbo intransitivo, como tenemos aquí, tenemos un verbo intransitivo 14a, y también tenemos intransitivo aquí en B, ¿no? Mas veamos aquí qué dice: él llega, ¿no? Va a continuar siendo intransitivo, de acuerdo al análisis de Hanson, ¿no? Veamos aquí, la traducción aproximada sería su flecha, ¿no? Su flecha no llegó a la orilla, ¿no? Continúa aquí, vemos que arro, ¿no?, se juntó al verbo intransitivo correspondiente, ¿no? En 15 ya tenemos con el verbo transitivo, ¿no? Ellos o ellas me cortaron, ¿no? Con verbo transitivo, ellas y ellos cortaron mi pierna. Aquí vemos que pierna está, acá aparece incorporado al verbo cortar. Entonces, en el primer caso tenemos intransitivo y aquí tenemos os transitivos. Vean que en las propias lenguas arawak hay diferencias, ¿no? Porque aquí en Apuriná, que está bien a la frontera casi con el Perú, ¿no?, la incorporación va a ocurrir únicamente con verbos transitivos y no va a afectar la valencia del verbo, ¿no? Y el nominal incorporado va a mantener su propiedad de objeto sintáctico del verbo. Como dice aquí el colega Facundes, ¿no?, que es profesor en la Federal de Pará, ¿no?, que trabaja con esta lengua, es: dame tus cosas, o sea, tú, dar, verbalizador, tercera masculino objeto, que hace referencia aquí, ¿no?, tus cosas, ¿no?, aquí a mí, ¿no?, dame tus cosas. Y vemos que aquí, ¿no?, cosas se va a incorporar. Claro que el poseedor no se incorpora apenas al núcleo correspondiente, ¿no?, que vemos aquí, hay modificaciones correspondientes, ¿no? Nota posuka toi chitaru, ¿no? O sea, dame las cosas. Aquí vean inclusive, ¿no?, aquí más específico y aquí más general, ¿no? Dame tus cosas y aquí dame las cosas. O sea, no necesariamente lo que son de ti, sino la variedad de cosas que estarían presentes. Y vean que aquí cosas, ¿no?, cuando aparece aquí incorporado, el chi es lo que en los estudios de
la lengua sarawaki se denomina el absoluto, o sea, aquello que no es posible. Por eso que dice aquí las cosas, ¿no? Luego tendríamos el verbalizador correspondiente, ¿no? Y tenemos el uru, que hace referencia justamente a tercera masculino objeto referido a cosas y que coincide con la marca que hace referencia aquí. Y de hecho, ¿no? Vemos que en esa construcción, ¿no? De los nominales poseídos, origina la subida, o también podemos decir la ascensión del poseedor, ¿no? Como se vio anteriormente en el ejemplo de 8b de la lengua Nadep, ¿no? Ese proceso también está presente en guaraní paraguayo, la descripción que hace la colega Velázquez Castillo, ¿no? Veamos aquí, yo lavo, no, yo voy a lavar mi boca, ¿no? A lavar mi boca. Vemos aquí que boca, ¿no? Se incorpora al verbo, no, boca es esto, ¿no? Se incorpora al verbo lavar, ¿no? Aquí hay modificaciones, ¿no? Eso acontece, ¿no? Cuando se incorporan elementos, ¿no? Eu vou boca lavar-me, ¿no? Yo voy a lavar mi boca. Tal vez la construcción de 18 aparece mucho más clara, ¿no? Veamos aquí. María Rezai Osiri, o sea, el flujo de lágrimas de María, en que vamos a ver aquí que Siri, ¿no? El flujo, ese verbo, el Rezai se va a incorporar. En ese caso hay modificaciones, de hecho, ¿no? María Rezai Siri, ¿no? María está llorando a chorros, digamos así, o María está llorando profusamente, ¿no? Intensamente, ¿no? En que lágrimas aparece incorporado aquí. Tercera singular lágrima, aquí está fusionado la interpretación correspondiente, ¿no? Este de haga es la que indicaría en la realidad, ¿no? Y aquí ore, ¿no? se deleta, no aparece. Bueno, claro, tenemos, ahí no tenemos. Voy a dejar de lado el Nanti, ¿no? Porque ya son también parecidas a las anteriores, ¿no? Y pasar aquí a la incorporación de clasificadores, ¿no? Y para eso voy a citar el ejemplo nuevamente del colega Signe Facundes, que me va a decir lo siguiente. En Apurina, además de incorporar, ¿no? los nominales plenos, o sea, los nominales regulares, el proceso de incorporación va a incluir también, ¿no? los clasificadores verbales, ¿no? Nombres clasificatorios que lo denomina Facundes. Yo no sé por qué le colocó nombres clasificatorios, porque en realidad son clasificadores que se incorporan al verbo, ¿no? Veamos ahí la lengua apurina, ¿no? Yo coloqué a pulpa, ¿no? Aquí tenemos pulpa, está aquí por el clasificador masa, ¿no? Yo coloqué P, el clasificador que dice masa, por eso que la traducción pulpa de cualquier producto, puede ser una pulpa de manga, ¿no? Tal vez de melancilla, en fin, ¿no? Y tenemos aquí la marca de Eru, tercera masculino objeto. En otro caso, vamos a tener la incorporación del clasificado líquido. Él fluctuaba en el agua. Él fluctuaba en el agua. Vemos aquí nuevamente eso que él denomina clasificadores verbales, ¿no? En que los cuales se incorporan, ¿no? Los clasificadores que se incorporan al verbo correspondiente. Que yo le coloqué clasificadores, en la realidad Facundes va a decir nombres clasificatorios, ¿no? Tal vez lo más complicado, lo que vamos a ver en Nanti, va a decir que también, ¿no? Que en Nanti, el ejemplo de Michael,
También se manifiestan clasificadores verbales incorporados. Estos clasificadores ocurren como sufijos y no como palabras independientes, en el trabajo de Michael 2008. Por ejemplo, tenemos ahí una construcción con verbo intransitivo, el clasificador afixado, ¿no?, a una raíz verbal intransitiva para categorizar justamente el argumento externo, ¿no? Aquí está refiriendo, ¿no?, que se pudrió, ¿no? Se pudrió, se apodreció, ¿no? Más refiriéndose a un tipo a una estera determinada, ¿no? Aquí tenemos MAC, apodrecer, tenemos aquí, ¿no?, el clasificador que significa estera. Eso es lo intransitivo. Cuando el clasificador verbal se afija, ¿no?, a un verbo transitivo, ¿no?, él va a hacer referencia al argumento interno, ¿no? Tenemos ahí en esa construcción, ¿no?, lo que está clasificador fuego, ¿no? Estoy botando agua encima del fuego, ¿no? Ya dice que va a hacer referencia justamente al argumento interno, que está botando agua. Yo rasgué, ¿no?, una hoja, digamos, yo la rasgué, o sea, está refiriéndose a una determinada hoja, ¿no? Este optativo opcional puede no ocurrir, ¿no? En que tenemos entonces primera singular, rascar, aquí está el clasificador correspondiente flexivo, ¿no?, que sería aquí band, vamos a ver primero, es esto justamente, ¿no? En Baure va a estar la misma característica, ¿no? Que vemos aquí, o barco a fondo. Aquí los colegas de generativa posiblemente pueden interpretarlo de otra manera, ¿no?, que muchas veces les dicen que sería inacusativo, en fin, más no vamos a entrar en esa cuestión. El barco se fundió, ¿no?, se fundió en el río, en el mar, en fin, ¿no?, en que tenemos aquí la característica oval, hace referencia justamente a Yashor, ¿no? O en otro caso tenemos aquí, yo comí cebolla china, creo que sería esto, ¿no? No la cebolla que tiene de cabeza, sino la otra de hoja, ¿no? La cebolla china. Yo comí cebolla china, o shep, que sería la forma correspondiente, ¿no?, en que vemos tini, ¿no?, que hace referencia a esto. Y aquí ve, ¿no?, que aquí que Guillermo Guillón debe saber un poquito más de, ¿no? Allí es interesante citar qué acontece con la lengua hispana, porque hay varios trabajos sobre esa cuestión, ¿no? Lenguas de la familia Pano, ¿no? Hay una discusión si realmente es incorporación o es prefixación, ¿no? Prefijación. Lenguas de la familia Pano también presentarían procesos de incorporación. Sin embargo, el tema todavía está en discusión, continúa en discusión. Creo que no hay una solución todavía adecuada. En las lenguas, por ejemplo, Matiz, Matzés, Xanenawa, Kashinawa, Shipibo Conibo, ¿no?, y Capanawa, formas monosilábicas, específicamente aquellas que se refieren a la parte del niño, o sea, parte del cuerpo, ocurren, ¿no?, presos a la base verbal, como cita el trabajo de Fleck, 2006. Y aquí viene, ¿qué es lo que dice Luz? Luz, en su trabajo ahí que aparece en el libro de Amazónicas, escrito por Dixon a Kimball, nos va a decir que las lenguas hispano carecen de prefijos. Y ahí que los términos de parte del cuerpo que ocurren presos y precediendo a la base verbal podrían ser inicialmente interpretados como casos de incorporación. Eso justamente discute o Flex, ¿no?, que tal vez inicialmente ¿no?, surgió como caso de incorporación, más que sincrónicamente ya no se puede considerar que sea incorporación. Si bien que lo interpreta como prefixos, ¿no?, por la forma que ocurre
junta varias categorías, no apenas al verbo, sino otras categorías también como adjetivo, adverbio, no me acuerdo bien, ¿no? Da la interpretación que en realidad serían críticos, no necesariamente prefixos, ¿no? Eso es mi hipótesis, ¿no? Hace tiempo que no lo veo a David, ¿no? A David Fleck, ¿no? Veamos, por ejemplo, ¿no? Que en las formas independientes, ¿no? Pia etae, más al incorporarse, ¿no? Utilizar incorporación, ¿no? ¿Ah? Se reduce, que es típico justamente de los procesos de incorporación. Cuando un elemento se incorpora, generalmente se pierde alguna parte, ¿no? del nombre cuando ocurre, ¿no? Completo en la forma libre. Y aquí tenemos aprendí a jugar fútbol, ¿no? En que se perdió tae. El otro ejemplo, por ejemplo, labios, ¿no? Tenemos aquí, perdió, ¿no? Esta parte se perdió, se juntó. Y aquí en el otro, inclusive tenemos una construcción ergativa, ¿no? Devin, ¿no? Aquí la marca de absolutivo dado por cero, ¿no? David está lavando, ¿no? Sus manos, refiriéndose a manos de otra persona, ¿no? Vemos como que aquí mudante, ¿no? Es reducido simplemente a mí, ¿no? Y en otro caso tendríamos el reflexivo, con reflexivo, ¿no? O sea, David lavó sus propias manos, ¿no? ¿Ya? En Isconaba también, no lo voy a repetir porque, ¿no? Es muy semejante a eso, ¿no? El ejemplo de Rodríguez, ¿no? Rodríguez Alza, ¿no? Que ahora está en Estados Unidos, yo que haciendo su doctorado, ¿no? En antropología, no me acuerdo bien, que tiene también la misma característica, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, Betsy le pinta el rostro, ¿no? La cara con urucún, aquí bemana, y al incorporarse se pierde, ¿no? ¿Ya? Entonces, parece que el argumento de David es el que actualmente está prevaleciendo, ¿no? En el sentido que sincrónicamente ya tal vez está pasando por un proceso de gramaticalización y ya no podríamos interpretarlo como proceso de incorporación, ¿no? Si bien que la mayoría de trabajos hablan que solamente los argumentos, ¿no? Internos de verbo transitivo o un argumento externo de verbo intransitivo se incorporan, mas hay casos también que aquellos elementos que no son argumentos pueden incorporarse, ¿no? Y eso pues, se puede dar, por ejemplo, como refiere Eichenbach, con adverbios y sobre todo con posposiciones, ¿no? Y no apenas con preposiciones como algunos autores mencionan, ¿no? Dependiendo de la lengua, ¿no? Puede ser con posposiciones o con preposiciones. De ahí que podemos decir que se puede incorporar también adposiciones, ¿no? Para evitar eso, para no subinterpretar que solamente ocurre con preposiciones o solamente con preposiciones. Veamos ahí qué acontece con la lengua Nadeb, ¿no? No es tan simple la lengua Nadeb como lo vimos anteriormente. Zubik, el nombre propio, está comiendo carne de frango con natilla. Vemos aquí, ¿no? Justamente la posposición, aquí tenemos el complemento correspondiente, ¿no? O sea, tenemos aquí carne o el núcleo, ¿no? De este sintagma genitivo. Carne de frango, aquí tenemos el poseedor. ¿Qué tenemos aquí en la incorporación? ¿Qué acontece? Vean que no se juntan, se mantienen de manera separada. Vamos a ver que aquí, ¿no? A posposición viene, se coloca aquí, precediendo al verbo. Mantiene su independencia. Vean, sí, mantiene su independencia. Y el hecho interesante es que aquí el poseedor, ¿no? Subió a la posición privilegiada de objeto y el núcleo inicial, ¿no? El núcleo, o sea, el elemento poseído, ¿no? Va a ser rebajado de su categoría, va a pasar a ser dativo, ¿no? Lo que nos da la traducción, Subi está comiendo carne de frango con natilla, ¿no? Claro que traducciones son bastante similares,
pero aquí tenemos las construcciones, ¿no? En que el poseidor, eso se ve no se da en todas las lenguas, más en casos, no, yo no conseguí más datos todavía por en cuanto, ¿no? Para ver que, porque generalmente se dice que el elemento poseído, ¿no? Es que se incorpora y no el poseedor. Más encontramos, como en el caso de la lengua Nadev, que el poseedor también, ¿no? Puede ocupar una posición privilegiada y ser rebajada inicialmente, el núcleo inicial, como aquí ocurre, en que va a recibir el caso dativo. En el DAO voy a dejar de lado, ¿no? Que también va a mostrar los casos de incorporación de posposición, ¿no? Que son muy semejantes, ¿no? El NADEV son de la misma familia, NADOHUP, ¿no? El DAO, ¿no? Parecí aquí, en la lengua arawaki, ¿qué es lo que dice aquí? La incorporación de posposición, ¿no? Puede afectar el verbo aumentando su valencia como en 29, ¿no? O solamente modificar el papel de los participantes como en 30. Aquí tenemos. Yo fumé dentro de la casa. Aquí tenemos la posposición correspondiente y aquí tenemos su complemento correspondiente. Yo fumé, no queda marcar perfectivo, dentro de la casa. Y vamos a ver que ACO se va a incorporar, claro que no se va a incorporar de forma completa, va a perder una parte, ¿no? Los elementos que conforman la posposición correspondiente. Eso es bastante común. Entonces tenemos la primera singular, dejó fumar, perfectivo, y aquí tenemos, ¿no? La construcción, el núcleo, ¿no? La posposición incorporada, ¿no? Fumé, o sea, yo fumé dentro de la casa. Literalmente sería eu dentro fumé a casa. En 30, ¿qué es lo que tenemos? También tenemos aquí sema, atrás, ¿no? Atrás, aquí tenemos con concordancia inclusive. Eu lancé la bola atrás de Jurandí, ¿no? Y vamos a ver que ¿no? Esta posposición, ¿no? Se va a incorporar al verbo lanzar, o sea, lanzaba sema ya, ¿no? Jurandí, va a subir aquí. Eu lancé a bola atrás de Jurandí, o sea, literalmente, eu atrás lancé o Jurandí con a bola. Nos vemos como que Jurandí va a subir a la posición de objeto. ¿Qué acontece con la incorporación y orden de constituyentes? Creo que últimamente Baker ya ha mudado eso, ¿no? Con muchos dados, inclusive trabajó con Galucio, no Mapuche, ¿no? Y debe haber mudado ya su hipótesis, más en el 88, 1988, decía lo siguiente. Consideraba la incorporación como resultado del movimiento de un núcleo nominal que se junta al verbo y que ese movimiento está condicionado por restricciones universales. En ese sentido, entonces, no va a decir que solamente es permitido adjunción a la izquierda del verbo, ¿no? Y aquí en ese ejemplo no he visto que ni siempre se da eso, ¿no? El nominal incorporado universalmente precede a la base verbal, independiente de la orden de los constituyentes en la lengua que está en cuestión. Sin embargo, lenguas como el Mapuzungún, o sea, Mapuche, ¿no? Que es una lengua aislada, ¿no? Y Nanti, Apuriná, Yini, Parecibe, ¿no? Todas esas Arawak, ¿no? Muestran que los nombres incorporados no siempre o ni siempre son preverbales, ¿no? El mismo proceso se observa también en Ranquel, una variedad justamente del Mapuzungún, que es hablada en la provincia de La Pampa, en Argentina, ¿no? Un trabajo del colega Fernández Garay. Yo voy a tomar el ejemplo de Lucía Golucio, 98, en que nos va a decir que la incorporación en Mapuzungún, ¿no? Se posiciona a la derecha de la base, pero asemejándose formalmente a un sufijo, como se ve en los datos, como en los datos siguientes. Entonces, yo voy a comprar pan, ¿no? Yo compro pan, ¿no? Yo voy a comprar aquí de la marca del futuro, entonces yo iré a comprar pan. Tenemos aquí pan separado. Mas vean que
al incorporarse no va para la posición de la izquierda, sino va para la derecha, ¿no? Entonces no, ya falsifica la hipótesis de Baker. O en otro caso, quebró mi pie, ¿no? También tenemos aquí posesivo, mi pie. Si le incorporamos namon, ¿no? Las rayitas abajo quiere decir que esos son segmentos dentales, ¿no? Quebré mi pie, ¿no? Vemos que se incorpora a la derecha, ¿no? ¿Ya? En fin, ¿no? ¿Qué podemos concluir de todo eso? Observamos que en varias lenguas indígenas solamente nombres caracterizados como inalienables, como por ejemplo partes del cuerpo, plantas, algunos otros objetos muy íntimos, como piojo, por ejemplo, yo que la gran mayoría de las lenguas indígenas, piojo es inalienable, o sea, obligatoriamente poseído, ¿no? Pueden ocurrir incorporados al vero. En otras lenguas como la familia Tupí-Guaraní y en aquellas de la familia Nandohup, tanto nombres alienables como inalienables se incorporan al verbo, ¿no? Las lenguas arawak son muy ricas en ese sentido, ¿no? Esas lenguas hacen diferencia entre nombres que son estrictamente poseídos y nombres que son opcionalmente poseídos, ¿no? Partes del cuerpo, términos de parentesco y algunas cosas íntimas, como por ejemplo camino, piolio. A veces también, por ejemplo, ¿por qué que arco y flecha? En un arco es inalienable y flecha es alienable. Ahí tenemos que interpretar, ¿no? Tal vez porque cuando se dispara, la flecha se va, ¿no? Del poseedor correspondiente, pero el arco, ¿no? Se mantiene con el agente correspondiente. Tal vez es la interpretación. Yo me acuerdo, por ejemplo, que los aguarunas o los abajonas hacían una diferencia en que el perro era considerado como inalienable, ¿no? No sé si continúa, para el hombre y alienable para la mujer. Y ya la gallina era alienable para el hombre y es inalienable para la mujer o para crianzas que iban por lo menos hasta los 12 años. A diferencia de la restricción universal postulada por Baker, ¿no? Los elementos incorporados no apenas preceden, más también siguen la base verbal, ¿no? No siempre o ni siempre el proceso de incorporación va a llevar a disminución de valencia del verbo. Más puede ocurrir rearreglos, ¿no? De papel de los participantes dentro de la construcción sintáctica. Y aquí otro lingüista que ha presentado trabajos desde el punto de vista de hipótesis universales, ¿no? Madirusian 75 nos dice que en la incorporación el nombre se afija a la derecha de la base verbal en lenguas con verbo final y se posiciona a la izquierda del verbo en lenguas con verbos en posición inicial. Eso también, ¿no? Ese padrón que él postula, ¿no? Precisa todavía ser más estudiado, o sea, analizar más datos, ¿no? De las lenguas indígenas, de las lenguas amazónicas sobre todo, que en las lenguas amazónicas es que se da ese tipo de incorporaciones, y otros diversos procesos, ¿no? Como, por ejemplo, verbos seriales, evidenciales, ¿qué más? Son los principales que me vienen ahora en la mente, ¿no? Que, por ejemplo, en las lenguas andinas, yo he estado procurando incorporación a las lenguas andinas, que he hecho Aymara, no encontré. Hay composición, sí, ¿no? Pero no encontré incorporación. Y a veces, dentro de la historia lingüística, asumen que las lenguas polisintéticas, lo que definiría lenguas polisintéticas sería la incorporación, no es verdad, ¿no? Porque hay lenguas polisintéticas que no necesariamente tienen incorporación. O sea, la incorporación no define a una lengua con una característica polisintética, ¿no? Eso es solamente un comentario así adicional. Tenemos ahí las referencias principales. No coloqué todas las referencias, ¿no? Después, ustedes pueden ver ahí. Aquí están las abreviaturas, ¿no? Cada autor coloca abreviaturas a veces bastante complejas, ¿no? Por eso lo coloqué ahí. Ahí, claro, hay que decidir si se mantiene las abreviaturas de los autores o se uniformiza
para facilitar la lectura, ¿no? No coloqué la lista. No, sí coloqué. No coloqué también todas las listas, ¿no? de las lenguas que consulté. Hay otras más. No tengo una lista enorme, pero no da para colocar todos esos, ¿no? Aquí lo pueden ver, ¿no? Y analizar en el futuro. Entonces, con eso yo termino mi exposición, así, un poco, digamos, no tan sistemático, ¿no? Por lo menos para tener una idea. Es que a veces dar por el computador no es tan simple como se da en una presencial, ¿no? Para explicar mejor, ¿no? Las Muchas construcciones. gracias, profesor Ángel. De nada, Guillermo, imagina. Ha sido muy interesante. Yo tengo varias preguntas, pero primero vamos a ver si la audiencia, los estudiantes y los colegas quieren hacer unas preguntas al profesor primero. Entonces, si quieren Ya, participar, pueden levantar la manita y el profesor claro, les va para a tener contestar. ejemplos, sí. Entonces, yo voy a animar a todos. Yo tengo varias preguntas. Tal vez los demás se van a animar luego. Al Claro. inicio, en su parte introductiva, usted Ajá. mencionó un autor, no me recuerdo bien del nombre. Este autor hace la diferencia entre incorporación morfofonológica e incorporación sintáctica, ¿cierto? Sí, o Cabrera, Moreno Cabrera. Debe ser A ver, el que yo voy a habla de escribirlo. incorporación morfológica y de incorporación sintáctica. ¿No? Él va a decir que en la incorporación morfológica, ¿no? El nominal se va a integrar plenamente, ¿no? Sí. Fonéticamente. ¿Ya? Y Y, dentro y en la sintáctica, puedes hablar. Sí, y Y dentro los uh-huh. Los ejemplos que hemos visto hoy, la gran mayoría son ejemplos de incorporación morfológica, ¿cierto? Exacto, Morfofonológica, podríamos decir. exacto. ¿No? Pero es una gran discusión, ¿no? Si la incorporación es sintáctica o es morfológica. Yo diría que más morfosintáctica mismo, ¿no? Ya. Tiene que ver tal vez con la formación de palabras porque crea, ¿no? Nuevas palabras, en fin, ¿no? Y tal vez tal vez se tenga que ver mucho relacionado con la tipología morfológica de lenguas. Por ejemplo, en las lenguas tipo tipo chino, ¿no? Chino mandarín, ¿no? Que más isolante, ¿no? Y Sí. en el caso de inglés, que es más analítica, en fin, ¿no? Podría ser que en esos casos, o porque ahora están hablando también de incorporación en lenguas indoeuropeas como español, portugués, ¿no? Pero ahí sería más sintáctico, ¿no? No tiene una morfología que muestre eso. Va a depender mucho de la interpretación del falante nativo también para ver si, ¿no? O puede haber cambios semánticos tal vez ahí en ese sentido. Creo que Cabrera menciona algunos de esos. No tengo ahora en la cabeza los ejemplos que él cita en su libro, ese curso universitario curso de lingüística para universitarios, ¿no? Son 2 volúmenes, ¿no? Sí. Yo voy a compartir la pantalla. Quisiera mostrarle un ejemplo que me parece ser un caso de integración sintáctica y justamente yo tenía esa duda. Ajá. Porque en general hablamos de incorporación nominal, pero cuando hablamos de incorporación nominal es cuando el sustantivo está integrado dentro de la morfología verbal, a nivel morfológico y también el acento, ¿cierto? Eso ocurre bastante con las lenguas arawak. Aparece entre la raíz y los sufijos finales verbales que indican en general la modalidad real o irreal. Irreal. En las lenguas pano es otro asunto, lo conversaremos luego. Tengo unas observaciones. Pero lo que yo he visto, a ver, yo voy a compartir la pantalla. Magnífico. En la gramática de Vallejos del Cucama, a ver, está aquí. No sé si todos pueden ver la pantallita. Ok, Sí. en la gramática de Vallejos, si no me equivoco, sí, es una muy bonita tesis, muy bien explicada. Está en inglés, pero en la parte sobre los clíticos temporales, aspectuales,
hay casos muy interesantes que me hacen pensar a casos de incorporación, pero no se trata de incorporación nominal a nivel morfológico como en las Exacto. lenguas arawak. Aquí, por ejemplo, tenemos and then he will kill his mother. Entonces, matará a su madre. Entonces, aquí tenemos el verbo morir con el causativo, hacer morir, matar. Y aquí tenemos a su madre. Ah, sí, su y, mamá. y aquí tenemos el crítico utsu, que marca el futuro. En realidad, el utsu procede, es un verbo léxico que aquí funciona como marcador, como crítico temporal. Lo Ajá, interesante aquí es que el verbo está aquí y hacer morir a quién, a su madre. Aquí está el objeto, o sea, es un verbo morir, aquí vuelve a ser un verbo transitivo. Acá está a su madre y aquí está utsu. O sea, el tiempo aquí se marca sobre entonces el está sustento. haciendo toda una especie, ¿no? De todo esto aquí, ¿no? Sería, Ah, como dices, más sintáctico, ¿no? sí, entonces eso que estaba pensando cuando había encontrado estos ejemplos, estaba pensando, me parece que es muy parecido a la incorporación nominal. Sin Exacto. embargo, aquí se hace al nivel sintáctico, al nivel del sintagma verbal y no al nivel al nivel morfofonológico. Y Ajá, exacto. eso, y eso hasta la fecha, o sea, yo soy un jovencito en lingüística, no había escuchado mucho de incorporación sintáctica, de incorporación morfológica, morfofonológica, sí, en las lenguas Ujú, arawak es muy conocido, por lo menos en mi cabeza es conocido, pero ajá, lo del Kokama aquí, ujú. eso, el hecho que ustedes han mencionado Moreno Cabrera Moreno, me exacto. interesa porque eso al nivel teórico tenemos un buen ejemplo. Hay varios ejemplos aquí en esta gramática Sí, de eso. sí, voy a revisar. Yo leí hace tiempo el libro de la tesis de Rosa, ¿no? Le voy a buscar esa página para... Lo tengo yo, Sí, la copia, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. está en Tal vez la... era ese proceso, ¿no? Que habíamos dicho, now stripping, ¿no? Que sería inicialmente que comienza de esta manera y que después en el futuro, ¿no? Podría pasar ya a operar como si como si fuera una especie de composición, ya mostrando un tipo específico de incorporación. Tal vez podría ser eso también, ¿no? Porque el Kokama tiene, parece, influencia de otras lenguas también, ¿no? Mm. Bastante Entonces, interesante. Ujú. sí, sí. Y hay varios ejemplos. Les mandaré más ejemplos, les mandaré las referencias si les interesa, pero hay bastante, Claro. no solamente con el Sí, futuro, con sí. los demás. Y eso ocurre cuando es transitivo. Si es intransitivo, ya pues Ujú. entonces no hay objeto y Cierto, el crítico temporal va a ligarse con el morfema verbal, pues. cierto. Y eso puede ocurrir con los verbos transitivos también, el crítico temporal, aquí en este caso el inclítico, se puede combinar también con los pronombres, no Ujú. solamente los sustantivos, pero los pronombres también. Ah, interesante. Bueno. Ok, a Ujú. ver, bueno, yo voy a seguir tal vez, yo no, en realidad, yo no quiero tomar mucho de su tiempo porque es muy tarde en Brasil, no me había fijado. A ver, No, está tranquilo, sin tengo problema. otras preguntas. Ya. El tema de, sí, sí, otra observación mucho más general. A Genval, Ujú. entonces, menciona que se puede incorporar no solamente sustantivos, pero también otras cosas como posposiciones, ¿cierto? Posposiciones, adverbios, también dice, ¿no? Ujú. Sí, Yo no coloqué aquí, ejemplos de adverbios, de posposición, sí, ¿no? sí, aquí en el ejemplo 29, no me recuerdo qué tipo de lengua es, debe ser una lengua arawak. Tenemos la 29, ¿no? posposición ako que debía ser algo como en casa, y Ujú. cuando está incorporado va a ser el sufijo ko.
Sí, Pero era yo la veo lengua que en arawak, este ejemplo, o parecí, Jaliti, una lengua arawak que hablada aquí en Brasil, en la ajá, frontera, casi en la frontera con Paraguay, ¿no? En Mato ¿qué Grosso. es ese? Ok. Ah, no, no es Ujú. el Tariana, no. El Tariana No, está no, no con italiano. Colombia. No, no. De italiano no coloqué ejemplo ahí. Es el parecí, me olvidé colocarlo, creo que me han dado el título de la lengua. Es el parecí Jaleti. Sí. Ujú. Lo Donde, que quería decir aquí es ujú, que, a ver, si definimos la noción de incorporación nominal como el principio, como el hecho de incorporar un sustantivo dentro el sintagma verbal a nivel ujú, morfofonológico o a nivel sintáctico, como es el caso en Cucama, la ajá, gran pregunta es que si en el ejemplo 29 la posposición ACO se incorpora, pero es solamente la posposición que se incorpora. Casa no se exacto, incorpora. solo incorporación, sí. Solo la posposición se incorpora, sí. ¿No? Por Entonces, eso que ¿podemos realmente hablar de comparación nominal aquí? Eso es la gran Ah, pregunta. exacto, porque antes, ¿no? Ahora generalizaron, hablan así, hay que a veces colocaron una nota, ¿no? Que la definición de incorporación nominal se amplió, que no apenas de nombre, sino también de otros elementos como adverbios, como Ok. posposiciones se pueden incorporar. Aliás, el libro de Incorporation, ¿no? De Baker, ¿no? Él Ajá. no, ya coloca todo, todo sufixo le coloca ya como incorporación, ¿no? Mm. Denomina incorporación nominal, ¿no? No sé si en últimos trabajos él modificó, ¿no? Mas ya es más amplia ahora la definición de, ¿no? Que no es apenas el sustantivo, ¿no? Tradicionalmente, sino que hay otros elementos que no son sustantivos que se pueden incorporar también, ¿no? Ya es más general, ¿no? Mm. ¿No? Ya expande la definición clásica, ¿no? ¿No? Sí, porque en general lo que pasa, lo que he visto con el Ashaninka de Ucayali y el Ashaninka, Uh -huh. lo que he visto con mis estudiantes de Atalaya el año anterior es que básicamente al comparar esa lengua arawak, esas dos lenguas arawak con el Ajá, Shipibo, por ejemplo, casi no hay casos gramaticales, hay pocos. Hay un supuestamente locativo, ajá, el ki, creo que es, y funciona tanto como un locativo ablativo y además no es obligatorio. Pero en general, todo lo que es valencia, el equivalente de nuestras ajá, preposiciones, todo se marca en la morfología verbal, son exacto. sufijos direccionales, cositas así. Sí, todo está, los argumentos internos, externos están ¿no? marcados ahí por cross-reference, ¿no? Generalmente. ¿No? Sí. Entonces, no sé si tanto todos estos sufijos indicando la valencia sobre, hacia algo en Ashaninka, Ah, entiendo. Sí, sí. no sé si estos sufijos proceden realmente de posposiciones. Al parecer en el 29, sí, Sí. hay una El 29, semejanza. sí. 29 está claro, más, ¿no? Y en otros casos. Y ahí es que, por ejemplo, el libro de, como te mencioné, de Baker, da esa confusión, ¿no? Él no muestra, por ejemplo, una posposición separada, sino ya está preso, digamos así, ¿no? Ya está incorporado mismo, según él, ¿no? O sea, ella generaliza ya la cuestión de incorporación, va, cualquier tipo de sufijo ya le coloca dentro de incorporación, ¿no? Ok, ok. Bien, y sí, yo había puesto mis preguntas en un orden en función de su ponencia, pero al final yo voy a seguir mis ideas que tengo en la cabeza. No, sí, Eh, interesante. ¿Eh? Entonces, eso nos lleva al siguiente punto, Uh -huh. las lenguas pano. Entonces, como usted lo ha Ah, sí. indicado, Ajá. ah, en casi todas esas lenguas pano que han sido descritas, a Iskona o a Shipibo, Kakataibo, Exacto. vamos a hablar mejor del Shipibo. Ajá, tú conoces más, ¿no? Y y en Maxes es el caso también, yo creo, en Matiz o en Maxes. Sí, Ahí semejante, matemáticas son más semejantes, sí. lo que pasa es que estos prefijos que provienen de sustantivos en Uh -huh. general, haciendo referencia a diferentes partes del cuerpo, la mano, la cabeza, todo eso. Entonces, aquí para la audiencia es corta, por ejemplo, el cordón umbilical sería nusht, de Uh -huh. nuy. Nuy es
el abdomen y chatte es corta. Entonces aquí además hay reducción silábica, pero el tema es que, otro ejemplo como revolcar la pelota en el partido de fútbol que hemos Ujú. publicado con Roberto en su En revista. diames. Ujú. Este ejemplo no está todavía, eso es lo que estamos viendo en la siguiente publicación. Hay cosas como Taran es revocar con el pie la pelota. Cierto. Eso, Taran Ak, es un compuesto de Tae, Rambe. Tae es el pie, el sustantivo de pie. Rambe es un ideófono que hace referencia a revolcar algo. Entonces, Cierto. y Ak, el verbalizador. Entonces, cuando el sustantivo se incorpora a este sintagma verbal que está compuesto de un ideófono y verbalizador, Ujú. al final se queda solamente, hay una reducción silábica, el acento, todo eso. Tenemos taran en lugar de taran. Y el tema es que estos prefijos se combinan no solamente con verbos o con Exacto. sintagmas verbales, se combinan Ujú. también con sustantivos, adjetivos. Exacto. Y entonces eso, y además la incorporación se hace a la izquierda, ¿no? O sea, Ujú. como algo parecido en un tipo de proclitización. Es un crítico que ingresa por la puerta izquierda. No es tan integrado que en Ashaninka, porque en Ashaninka cuando se integra por la derecha, pero está entre el sufijo, los sufijos finales y la raíz Ajá. verbal. Pero Cierto. el tema es que al nivel teórico, entonces, incorporación nominal significaba al origen incorporar un sustantivo, un nombre, Exacto. Ujú. con un verbo. El tema es que yo estaba conversándolo también con Roberto Sarique, estaba pensando, entonces, si estos prefijos, estos sustantivos, al momento de incorporarse con el verbo, Ujú. se trata de incorporación nominal. ¿De qué se trata cuando se incorpora con un sustantivo o un adjetivo? De incorporación nominal también. Eso es la gran Ujú. problemática. Eso, exacto. Ajá. ¿Quién Ajá. ha sacado la teoría sobre eso? Y Ajá. en las demás lenguas que tienen incorporación nominal, no hemos visto hasta la fecha sustantivo que se incorporan dentro de un sintagma. O sea, sí, hay, pero no ha sido descrito como un proceso de incorporación nominal. Exacto. Ujú. Tal vez podría ser interpretado también como estabas mencionando, ¿no? Que como se incorporan a varias bases, ¿no? Que Sí, diferencia de los prefijos, ¿no? Los prefijos son selectivos, ¿no? Se incorporan, por ejemplo, solamente a nombres, solamente a verbos, solamente a adverbios, ¿no? Que idealmente no, ¿no? Y en este caso, en la lengua hispana, se incorporan no solamente a verbos, sino, como estás diciendo, no se incorporan a nombres, adjetivos, ¿no? No sé si se incorpora también a adverbios, ¿no? Y ahí tengo más una especie diría una especie de clitización, ¿no? Como ocurre también en inglés, ¿no? sí. Lo crítico especial y el crítico más específico, en fin, ¿no? Podría ser también, ¿no? Sí, de todas formas, sí, hay lo que se llama critización o afijación. Luego la Ujú. critización es solamente un nivel de afijación mucho más libre, o sea, es cuando se Ujú. combina con cualquier categoría. En las lenguas arawak también los sustantivos que se incorporan están sufijados, o sea, se sufijan, no sé si Ujú. se dice, pero hay afijación también Sí, en todas esas lenguas. La gran problemática, o sea, no es la problemática, pero lo que es problemático con respecto a la noción de incorporación nominal es que uno, como lo vemos con Agenval, no se incorpora solamente sustantivos, puede ser posposiciones y otras cosas. exacto. Y Ujú. dos, la incorporación no es necesariamente la incorporación dentro de un sintagma verbal simple o complejo. Ujú. Puede ser la incorporación nominal, al parecer, Exacto. o tal vez adjetival. Hay un caso en Shipibo, pero no hay tantos casos. Entonces significaría que en el caso de los sintagmas nominales,
Por ejemplo, en las lenguas pano es muy conocido como el shipibo, conocido en mi cabeza, se sabe que para definir los diferentes tipos de animales, por ejemplo, los diferentes tipos de serpientes, como lo ha mostrado Valenzuela en su doctorado. Tenemos serpiente, tigre, inu runu. Inu es tigre, runu es serpiente. Entonces, lo que está a la izquierda es el sustantivo tigre, funciona como modificador, y runu, serpiente, como cabeza sintáctica del sintagma. Aquí se trata de composición, trata de composición. Pero lo que he visto hace poco, y tal vez la colega podría decirme si no me equivoco, he visto en el manual de escritura Ashánica que ha salido hace poco, que ha sido escrito por la colega Alicia, he visto que justamente también en Ashánica, para definir ciertos tipos de cosas, no sé cuál cosa, animal o planta, tenemos tenemos la raíz nominal de algo, y a la derecha tenemos un sufijo, pero este sufijo procede también de un sustantivo. Entonces significa, este sustantivo es otro animal o planta, creo que son las plantas. Entonces aquí significa que tenemos un sintagma nominal que está compuesto de una raíz nominal y de un sufijo, pero este sufijo procede de otro sustantivo. Entonces aquí sería un caso, me parece, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, hola. Sí, adelante, Alicia. Sí, ¿cómo está? Buenas noches, gracias por invitarme a la reunión. Bienvenida, Muchas Alicia. gracias. Y Ángel, un gusto verte y saludarte. Saludos, Alicia, saludos. Ángel, qué gusto verte. Ángel, aquí, sí, pues quería comentarte varias cosas y gracias, Guillón, también por darme la posibilidad de comentar. Sí. Análisis, escritura. Sí, eso es lo que estamos todavía trabajando con respecto a lo que decía Guillón, por ejemplo, de los sustantivos en las lenguas aragonas sí realmente tienen una gran complejidad, ¿no? Por eso, por ahí era mi duda por los tipos de sustantivos que hay en este caso. Te escuchaba hablar sobre los alienables e inalienables y cómo es que incluso se pueden distribuir por clases a partir de género en el aguajún. Eso es bien interesante, nunca se me había ocurrido ver en Ashánica, pero posiblemente exista, la verdad es que no me he percatado. Pero los sustantivos inalienables precisamente, ¿no? Precisamente tienen algo bien particular, que en el manual he considerado, por ejemplo, que son los clasificadores, ¿no? Ya. Por ejemplo, Pocharianire o Shenkanto Kaniri, o mucho más bonito es Parientiyaniri. Este tipo de sustantivos no son ahí hay un proceso de composición llamado, así composición podría ser en algún caso, pero en el otro caso, cuando se añade, por ejemplo, pa, el sufijo pa, o enque, ¿sí? Ahí hay algo bien particular, porque allí ya no funciona, ya no aparece el proceso de composición, sino allí hay una derivación, podría decirse, puesto que ciertos sustantivos aparecen derivados con el sufijo pa, para decir, por ejemplo, plátano morado, ¿no? O digamos, casanto, que es papagayo, y se le añade pa, casanto pa, significa plátano del color del papagayo, digamos, ¿no? Esa sería no la composición, sino la derivación, porque aparecen clasificadores. Y yo ahora, entonces, pensaba en las clases de sustantivos que tiene y la importancia de las clases de sustantivos inalienables, los sustantivos libres. Y le ocurre algo bien particular. En este caso, la incorporación nominal es un proceso que está ocurriendo
en Arawak, al parecer, afecta más a los inalienables, ¿no? Sí, los inalienables es más común que ocurre, sí. Es lo más común. Yo no lo había considerado, en realidad no lo he considerado en ningún material. Sí, clasificadores, porque me parece que es fundamental allí, ¿no? Y no pasa, por ejemplo, los clasificadores no aparecen con sustantivos inalienables, eso jamás, Ya. ¿no? Pero con otra clase de sustantivos sí aparecen clasificadores, como los sustantivos alienables, por ejemplo. Entonces, si no aparecen, o sea, los clasificadores con los sustantivos inalienables, entonces los sustantivos inalienables sufren son partícipes de otros procesos, como en este caso la incorporación nominal, por ejemplo, ¿no? Eso es posible que tenga alguna relación, habría que, es una hipótesis, se me ocurre que podría pasar eso. Luego, en relación, sí, parente, es bien interesante porque pa nada más se añade y es bien particular, ¿no? Bien particular, se añade pa y todos saben que a un sustantivo se le añade pa y eso es plátano de tal clase, ¿no? Es el tipo de clasificador derivacional, ¿no? Totalmente. Derivacional, clasificador derivacional. Y procede de un sustantivo, ¿cierto? El pa procede del parente, ¿cierto? Sí, de parente, totalmente. Sí, entonces aquí sería, sí, eso sería entonces, o sea, funciona como un sufijo, pero procede de un sustantivo, entonces aquí sería lo que yo entiendo como incorporación de un sustantivo dentro de un sintagma nominal en lugar de incorporación de un sustantivo dentro de un sintagma verbal. Cierto. Sí, sí. Podría ser. No sé. Sí, sí, un poquito más, disculpen. Sí, está aquí en realidad. Obviamente sí, eso que está pasando. El tema es que hasta la fecha de lo que he escuchado, cuando se hablaba de incorporación nominal, se hablaba solamente de sustantivos dentro de la morfología verbal. Y el caso del pano, justamente al conversar con Roberto, es que justamente estaba diciendo, pero Roberto, me parece que es un caso de incorporación nominal. Y él me dijo, pero mira, pues este prefijo se combina también con sustantivos y adjetivos. Pero entonces, ¿qué? Entonces, no tenía la respuesta, pero creo que con lo de la Xáninga, lo del Shipibo y de las demás lenguas panos, a partir del momento que un sustantivo o tal vez otras categorías de palabras, esencialmente los sustantivos, cuando se incorporan dentro de un sintagma verbal o nominal, se comporta como un afijo, un clítico, y pierde su acento, entonces hay integración, se reduce silábicamente y pierde su acento. Y creo que no hay duda con respecto a eso, pero no he leído todavía el libro de Becker sobre incorporación porque los últimos un libro años... difícil de conseguir porque está esgotado en todas partes. A veces en la librería de donde venden cosas más antiguas, ¿no? A veces no es tan fácil encontrar. Y no reeditaron, no sé por qué no lo reeditaron. En fin. ¿Usted lo tiene? No lo tengo la versión original, no. Tengo una fotocopia así que no es tan clara también. Yo continúo procurando, si yo voy a encontrar, te lo mando, ¿no? Una copia. Entonces, también se puede incorporar los clasificadores, ¿cierto? Aquí había un ejemplo de Facunde. Facunde es que es la Facunde Apurinat, ¿cierto? Lo hemos invitado a la próxima semana. La chica holandesa que trabaja también en Bolivia con Baré también muestra ejemplos. Que si bien que Facunde le denomina clasificatorios, ¿no? Son clasificadores en realidad, ¿no? Yo que más la diferencia de terminología, ¿no? Que colocó, ¿no? Son clasificadores mismos que se incorporan. O sea, aparece el clasificador y no precisa aparecer el nominal completo, ¿no? El nominal. Puede aparecer clasificador líquido y ahí ya indicaría que está refiriéndose a agua, por ejemplo.
Sí, me hace pensar, al conversar del tema de los clasificadores, estaba pensando en el chino mandarín. Exacto. Yo creo que sí, el chino mandarín podría ser un caso también de, tal vez, no sé si me equivoco, tal vez alguien podría luego en el futuro confirmar o averiguar eso, pero para decir yo comí en chino, 我吃饭了, 我吃饭了. Tenemos 我有吃, comer, fan, la comida, y la tenemos el aspecto perfectivo. Entonces aquí tenemos el perfectivo que está a la derecha de fan, que es la comida, el arroz. El arroz. Fan es el arroz, entonces comer el arroz es comer en general, comer la comida. Y entonces aquí el hecho de que tenemos comer, fan, el fan está incorporado al nivel sintáctico, pero al nivel morfológico, morfofonológico no lo creo porque cada palabra mantiene su tono, o sea, no se pierde nada. Claro, sí, porque como es más isolante, ¿no? Esa lengua, entonces la morfología está separado, ¿no? No, bueno, no tiene morfología prácticamente, ¿no? Entonces es más sintáctico, ¿no? Sí, sí. Tiene unos sufijos como el plural, wo, yo y woman, nosotros, el men, este ideograma es el plural. Entonces aquí en realidad es un sufijo, porque solito men no funcionaría. Ya. El tema es woman, woman, woman. No sé si mantiene, creo que el tono se pierde en men. Puede ser que acontezca así, no sé. Woman. Hay algo que no alcance a entender, o sea, en el ejemplo 22, 24, había casos de incorporación con verbos intransitivos. Teníamos un ejemplo como aprodecer, irá, algo como está podrido, y irá, el clasificador, ¿qué significa en español? Estera. ¿En español es igual? Sí, igual. En portugués esteira, ¿no? Y en español sería estera, ¿no? ¿Cómo sería la oración en español? ¿Estera se ha podrido? La No, estera se podrició, ¿no? Se podrió, ¿cómo se? La estera se me escapó. La estera y así, la estera no sé. Entonces, en este caso, estera es el sujeto intransitivo del verbo podrirse aquí. Exacto. Ya, entonces aquí se incorpora el sujeto intransitivo. Exacto, intransitivo. ¿Y por qué entonces aquí en la segmentación aparece como CL, dos puntitos, es un clasificador o al mismo tiempo? El clasificador, por eso es que Michael lo coloca así con dos puntitos, ¿no? Podríamos colocar apenas punto clasificador, o sea, es como si estuviera fusionado, digamos así, una especie de portmanteau, como dicen en algunos, ¿no? En francés, o sea, junto, ¿no? Se puede decir. Sí. Okay. Sí, es una categoría. O sea, no coloca a la rayita porque no es separado, sino que está embutido ahí junto, ¿no? Ok, muy bien. A ver si hay unos estudiantes que tienen preguntas o quieren felicitar tal vez a Ángel porque estamos abusando de su tiempo. Ya es casi medianoche en Brasil, el viernes, que tal vez quiere salir a ir a bailar, no sé. Ahora no hay ni para salir. Está haciendo un calor de los infiernos, ¿sabes? No sé cómo está ahí en Lima, ¿no? Aquí está haciendo calor. Yo vivo en el último piso, ¿no? Aún hace frío en la costa. Ya. No, aquí está. Este Aquí en días año, llueve, hace frío, pero hoy día, por ejemplo, está caliente, está mucho calor. No. Este año es muy particular aquí en la costa, aún se queda el frío. Yo actualmente estoy en Lambayeque. En Lambayeque en general hace calor, pero... Lambayeque es un clima maravilloso, ¿no? sí, pero este año aún hace frío, o sea, todo el invierno hasta este mes
En general, en octubre hace calor, pero este mes aún hace frío. A partir de las 4 puedes abrigarte. Ok, bien. Entonces, Yo a ver. para felicitarte, Ángel, y además, bueno, para verte, por lo menos a nivel virtual. Ya nos hemos visto el año pasado, el anteaño pasado, no recuerdo, sí, pero en nuevamente. el encuentro de homenaje a Dance, posiblemente, ¿no? Sí, sí. Y después ese día, comienzo de año, creo que un curso de... del doctorado. Del doctorado, sí, online sí. también, que pidieron dar unas charlas sobre lenguas indígenas brasileñas, alguna otra cosa, no me acuerdo bien. Ya salió publicado tu artículo, ¿no? Sí lo vi. ¿Salió publicado? Pues no pidieron la versión me parece, final. He visto una publicación. Yo preparé la versión final, nunca me avisaron, ¿no? Sí. Ya, voy a buscarla y te la comparto. Yo la había corregido por portugués inclusive, ¿no? Me dijeron que iban a avisar, ¿no? Y varios brasileños me preguntaron que yo sabía, y no nos mandaron nada de cuáles son las instrucciones, ¿no? Un gusto, Ángel, muchas gracias siempre por tus aportes. Yo no tengo esta versión que has leído ahora de los la incorporación. Tengo una especie de borrador, ¿no? El handout está bien, tengo una especie de borrador, te lo puedo mandar, ¿no? Sí, por favor. En portugués falta mejorarlo, ¿no? Sí, yo leo también el portugués, no te preocupes, sí, está bien. Pero un gustazo, Ángel. Nos vemos pronto, en cualquier momento. Magnífico. Gracias, un abrazo para ti. Otro entonces. Sí. Muy bien, muchas gracias, Alicia. Gracias, Ángel. Gracias. Entonces, creo que ya pues agradezco al profesor Ángel otra vez. Muchas gracias por su tiempo. Lo lamento por el horario, no me había fijado otra vez. No hay problema, Kilian. Yo estoy acostumbrado. Pero, después de medianoche, sin problema. En cualquier ha sido oportunidad. un gusto encontrar la leyenda samarquina que se ha movido a Brasil. La próxima vez que voy a Lima, de repente te aviso que estoy ahí. Y también su revista también es bonita, entonces para que todos los chicos, los estudiantes lo sepan, o sea, la revista Liames, ¿no? Es una revista importante, si ustedes quieren publicar, que publiquen por allá. Que no olviden también que nosotros tenemos la revista Letras, Lengua y Sociedad también. Exacto. Ahora la revista está indexada ahora. Exacto, vi que está indexada ya completamente. Letras también, ¿no? Porque Letras a veces me manda para dar pareceres, ¿no? O sea, validar. Lengua y Sociedad también, ¿no? Sí. Ahora publicaron en Cusco también, ¿no? Estaban pidiendo colaboración, mas yo estoy sin tiempo, no pude mandar nada, ¿no? De la Universidad de Cusco, con Palomino, creo que es el que está coordinando la revista, y que ahora en noviembre, ellos querían para ir, ¿no? Mas no daba para ir, estoy en plenas clases, estoy en plena jurado de selección de los alumnos de POS, no daba el 21 de noviembre, creo que es una semana de congreso ahí en Cusco, ¿no? Va a ser interesante. Y ahí van a presentar la revista también, ¿no? Están preparando el número 1, ¿no? Apuntado, muy bien, excelente. Entonces, ¿usted va a venir aquí en el Perú? Tal vez, no estoy seguro. Si voy en febrero, ¿no? En febrero consigo aquí mis vacaciones, ¿no? Si es posible. Y dependiendo, ¿no? Porque últimamente el pasaje para el exterior está horrible. Asusta, sí, ¿no? Sí. Asusta. Y como ya está permitido viajar, ¿no? Ya no están prohibiendo, ahora ya permiten, ¿no? Entonces, voy a ver, ¿no? De repente ahí si voy y nos encontramos por ahí, te aviso. Y ver los